Bien, bienvenidos. Bueno, pues esta es en el calendario cristiano tradicional de Semana Santa. Y yo sé que algunos están esperando un mensaje así referente a lo que concierne a la Semana Santa. Ahorita leíamos Isaías 53, donde es una descripción así detallada de lo que sucedió en aquel entonces cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Y proféticamente todo lo que dice ahí se cumplió literalmente. Es asombrosa la precisión de esa profecía. A veces me pregunto yo cómo es que los judíos hoy en día que lo leen, porque ellos celebran el Pashá este próximo sábado, y ellos no detectan, no lo perciben, no lo logran encuadrar, no lo ven. Y dice la Escritura que hay un velo que está ahí sobre sus ojos, pero que el único que se los va a quitar a ellos es Jesucristo mismo, se los va a quitar. Creo que de alguna forma Él nos quitó a nosotros el velo para poder conocerlo, un pueblo que no era pueblo, y ahora estamos conociéndole más, y por eso venimos a oír la palabra esta noche. Y voy a seguir leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 3, pero con un toque de lo que contiene este capítulo en todo lo que se refiere al sentimiento del apóstol Pablo hacia un grupo de personas que están en Tesalónica, pero que tienen ellos en sus aspectos algo muy parecido a lo que quisiéramos comentar esta semana, que es especial para el pueblo de Dios. Y lo voy a mencionar. Hay ciertas palabras que son claves que voy a resaltar para que ustedes las tomen en cuenta y que se den cuenta lo que el apóstol quiere decir. Decíamos que Primera Tesalonicenses es un libro escrito a un grupo de creyentes que nació en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Nació en condiciones muy peligrosas, hubo persecución, hubo que salir de la ciudad, hubo poco tiempo, fueron 3 semanas nada más, donde este grupo empezó a gestarse. Pero años después el grupo siguió prosperando y salió. Esta ciudad de Tesalónica era un puerto naval donde estaba la armada de Roma. Tenía varios puertos y este puerto era un puerto muy importante donde estaba la armada de Roma que asistía a todo lo que era el mar Egeo, además de otras regiones, pero de ahí salían una gran cantidad de tropas. Y hay una calle, la calle Ignacia, así se le conocía, o Ignacio, que conectaba todo lo que era Roma hasta lo que es Turquía. Hoy en día había una carretera que los romanos habían hecho para mantener el control sobre todas esas zonas que habían ellos conquistado. Entonces el apóstol Pablo está mandando esta carta un tiempo después. Veíamos en el capítulo 1 y 2 los sentimientos que tenía Pablo y la preocupación que él tenía para la iglesia de Tesalónica. Y dice aquí, comenzando el versículo 1 del capítulo 3, no pudiendo soportarlo más. Esta misma declaración la hace 2 veces el apóstol en esta carta. 2 veces menciona no pudiendo soportarlo más. ¿Hay alguien aquí esta noche que no puede soportar algo que traes ahí clavado? Yo sé que algunos, porque se han acercado y sé que traen algo ahí que es difícil y no podés soportarlo más. Estás ahí atorado con algo, una situación diferente, económica, tal vez familiar, de salud, tal vez una mala noticia, tal vez una preocupación. El apóstol Pablo está diciendo, y no puedo soportarlo más. Esta es una frase muy importante, podríamos tener todo un mensaje. Esa es una de las palabras de este capítulo 3. Cuando tú dices, ya no puedo más, ya no puedo, y casi quieres tirar la toalla. El apóstol en este caso, su ya no puedo soportarlo más, es una preocupación que él tiene por ellos, por los tesalonicenses. Así es que es una preocupación un poco diferente a la que pudiéramos imaginar nosotros. Algunos tienen preocupaciones que dicen, ya no aguanto más, ya no aguanto más. Y aquí el apóstol está diciendo, no lo pude soportar más, no lo pudimos soportar más. No pudiendo soportarlo más, acordarnos, quedarnos solos en Atenas.
El apóstol está sabiendo de los tesalonicenses, está oyendo noticias de lo que les está pasando, y como no había internet y no había Facebook y no había correos y no había teléfono y no había nada, nada más le llegaban los reportes y les llegaba personas diciendo cosas de lo que estaba pasando en aquella región. A veces la imaginación o el pensamiento nos lleva más allá de lo que realmente está sucediendo. Y aquí fue una aflicción muy dura para el apóstol Pablo, porque lo que oía y lo que le decían era más allá de lo que él podía soportar. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que le llegó a él, su preocupación fue tan desmedida que realmente no era para tanto. ¿Sí me entiendes esto? Y hay un dicho por ahí que dice: no temas el día que no has vivido, no te preocupes tanto, mantén un freno ahí en tus preocupaciones. Aquí el apóstol dice: no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Ahí es donde el apóstol está en Atenas, está visitando esa ciudad, está predicándole a los griegos, a los atenienses, que eran conocidos por su filosofía, eran los famosos epicúreos, que vivían en desorden, en una vida licenciosa, una vida disfruta, come y bebe y disfrútala, porque mañana quién sabe qué va a pasar. Entonces mejor pásala bien y no te preocupes por el futuro, no te preocupes por el mañana. Los epicúreos eran en ese sentido, de esa manera. Y había otro grupo ahí en Hechos 17 donde nos habla de los estoicos, que eran un poquito más restringidos, un poquito más limitados, una mentalidad más, les llaman los estoicos, los que viven austeros, los que no tienen ambiciones para más cosas, se conforman con poco. Y como que son los dos extremos de los cuales decíamos en alguna de las pláticas. Si tú te metes a Hechos 17, ahí en los estudios que tenemos del libro de los Hechos, te da un poquito más de luz lo que le pasaba a Pablo en Atenas. Y él está ahí ahora hablándole a esa mentalidad griega sobre Cristo, pero ellos no quisieron entender a Cristo. Sin embargo, él no podía moverse más arriba a Tesalónica porque él traía una agenda. Su agenda era quedarse en Atenas y luego ir a Corinto, desde donde se supone que la carta fue escrita, esta carta. Entonces está en la zona de Acaya. Esa zona es una zona que conocemos cuando decimos los norteños, pues no son nada más los de Monterrey, ¿verdad? Cuando decimos los norteños incluimos a los de Sonora. Ahí vimos a Febe cómo habla y golpeado, y ella es norteña, pero no es de acá, es de por allá. Bueno, igual los de Acaya no eran todos los de Atenas, también eran los de Corinto. Y entonces ahí está Pablo diciendo que se quedaron ellos en Atenas porque traían una misión de ir en esa dirección. No podían subir a Tesalónica, aunque les llegó el reporte de que estaban pasándola muy difícil. Y entonces dijo: mira, no podemos soportarlo más, yo no sé qué les esté pasando, quisiéramos subir, pero nos están esperando acá. Entonces mandaron a uno del equipo. Tuve el primer capítulo de Tesalonicenses, y el equipo era Silvano, que viene siendo Silas, Timoteo, y estaba Pablo, eran los tres. Entonces dije: bueno, ¿a qué enviamos? Pues enviaron a Timoteo. Entonces dice aquí en el versículo 2: enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el evangelio de Cristo. Lo enviaron. Ahora, ¿quién es Timoteo? Timoteo es un discípulo que decíamos en Hechos 16, lo escogen y se va con ellos. Y es un discípulo que está siendo entrenado, y a veces la mensajería es parte de un discipulado. A veces que te usen como el corre, ve y dile, ¿sí? Como que no es muy espiritual el ministerio. Sin embargo, estaban mandando el recurso disponible, que era Timoteo, y están mandándolo a hacer un trabajo muy importante. Ahorita te vas a dar cuenta. Sin embargo, aquí me llama mucho la atención que Timoteo fue entrenado haciendo cosas que a veces no son muy de nuestro agrado. Un ejemplo que me viene a la mente es Edmund Hillary, que fue el que subió el Monte Everest. Edmund Hillary era uno de Nueva Zelanda, y en 1950, junto con un grupo de ingleses, lo invitaron a él a escalar por primera vez el pico más alto del mundo. Entonces le dijeron a Edmund que si quería acompañarlos. Él era un alpinista en las montañas de Nueva Zelanda,
y creían que él era competente para subir. La idea era subir al monte más alto del mundo para darle eso como un trofeo, como un regalo a la reina Isabel en su cumpleaños, la actual reina que existe ahorita en Inglaterra. Entonces Edmund Hillary sube con ellos, van avanzando, pero como él era de Nueva Zelanda, pues casi no era, por decir así, inglés, sino era de la Commonwealth, que le dicen los ingleses. Era una de las colonias inglesas, y como que era, no decimos de segunda calidad, pero por los ingleses se sentían muy ingleses, y pues de Nueva Zelanda, pues hay de Nueva Zelanda. Y entonces a él lo tenían como uno de los discípulos de los alpinistas que iban subiendo. Sube con otro, un nepalí, que les guía, es un sherpa, y van subiendo el monte, y cuando van subiendo, de repente llegan a un punto donde se acaba el oxígeno, y pues ¿a quién van a enviar por el oxígeno? Pues total, pues agarraron a su burrito, y ¿a quién creen que agarraron para bajar 30 horas de camino? Bajar desde donde ya casi estaban a la cima, lo bajan al campamento para traer más botellas de oxígeno, porque no podían ya respirar. Entonces usaron a Edmund y lo enviaron para abajo. Entonces se tardó un buen tiempo para bajar, conseguir las botellas de oxígeno, y vuelve a subir. Iba con su sherpa que lo ayudó. Suben, y cuando llegan, los ingleses deciden, ya no podemos seguir. Pero entonces Edmund dijo, denme oportunidad a mí de subir. Yo sí quiero intentar. Yo traje las botellas de oxígeno, ¿podemos seguir? Y ellos decían, no podemos. Entonces se animó él, aceptaron que él fuera, y él fue el que subió. Al día siguiente llegó a la cima, y a la 1 de la tarde bajó de regreso para decirles, ya coloqué la bandera inglesa en la parte más alta del mundo. Y entonces a él de ahí regresó a Inglaterra, le pusieron como Lord y se hizo muy famoso. Pero ¿qué fue lo que le dieron a él como tarea a este Edmund Hillary? Una tarea de corre ve y dile, de hazme el otro, de mandadero casi. ¿Sí me entiendes esto? Y sin embargo Dios tenía un plan. Al rato vemos a Timoteo que el apóstol Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo, y ya para cuando está muriendo Pablo, Timoteo es el que está quedando al frente, y ya no volvemos a oír más de Timoteo, pero creemos que Timoteo siguió al pie del cañón, pero fue entrenado con cosas muy sencillas como estas: que vaya y lleve un mensaje, que vaya él como quien va con su wifi o con su camarita para filmar la iglesia de Tesalónica y traer un reporte a Pablo de que están bien, nada más. Y era un viajecito regular. No había carros, no había aviones, no había facilidad para transportarse. Iba a tomar un tiempo regular para llegar hasta Tesalónica. Y entonces envían aquí a Timoteo, que es un hermano nuestro, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué lo enviaron? Lo enviaron para confirmar y exhortar respecto a vuestra fe. Le estaba llegando un reporte a Pablo de que esta gente de Tesalónica estaban tambaleándose porque estaban siendo perseguidos. Estaba habiendo un rumor de miedo de que por creer en Cristo, por ser cristianos, los de Tesalónica, que ya habían perseguido a Pablo, y por la experiencia que Pablo tenía, tú léete el capítulo 16 de los Hechos, donde el apóstol ya había tenido la experiencia de la persecución, y cómo son los de Tesalónica, que ahora sí que estaba escamado, por decir así, Pablo, de lo que les podría haber pasado a ellos. Y les llegó un reporte de que había persecución, y lo que primero pensó Pablo es que se iban a tambalear. Con un poquito de persecución se tambaleaban. Entonces le dice a Timoteo, ve y verifica, aquí dice, ¿para qué? Para confirmarlos. Ve a confirmarlos. Confírmalos. ¿Quiénes son en Cristo? Confírmalos. Cuando estás en la línea de batalla y está el tiroteo tan duro, muchos de los soldados se intimidan, se asustan y están ahí, y tienen que venir otros más fuertes y les dan 2, 3 cachetadas y dicen, despierta, estás peleando por tu nación. Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Tú estás aquí para pelear. Entonces es una confirmación, un despertar al soldado para que tome su arma y siga adelante en la batalla. Entonces es lo que estaba diciendo aquí el apóstol. Timoteo, quiero que vayas para confirmarlos, despiértalos. Y dice aquí, para confirmarlos y exhortarlos respecto a su fe.
que no duden que lo que escogieron no es una cosa pasajera, no es un partido político, no es un club de fútbol, es algo que depende la eternidad de ellos y de mucha gente. Despiértalos, confírmalos, despierta su fe, exhórtalos con respecto a su fe. Versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque sabían que estaban siendo probados. Y te voy al ejemplo, decíamos ahorita que estamos celebrando esta Semana Santa, ¿no? Bueno, dice aquí que en el versículo 3, dice, a fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones. Jesucristo en Mateo 7 empieza a hablar del hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y el necio sobre la arena. Y cuando vienen tribulaciones, la casa está siendo probada. La casa está siendo probada, tu fe está siendo probada, tú vas a ser probado, yo voy a ser probado, somos probados. ¿Sí? Dios no es que quiera tentarnos, ni nos va a tentar, pero sí nos va a probar. Y esa prueba era lo que les estaba pasando a ellos. ¿Sí? Que nadie se inquiete por estas tribulaciones, que nadie dude. Mucha gente abandona la iglesia, abandona las cosas del Señor porque Dios no les contesta la oración, porque no llegó lo que ellos quisieran, lo que ellos esperaban, y fácilmente sueltan el arpa, tiran el arpa y regresan al mundo y se desaniman, se desalientan. Y el desánimo viene muchas veces cuando te rodea la tribulación, cuando no hay un abrazo ahí cerca de ti para decirte ánimo, vamos adelante, sí podemos. Sí podemos. Y Jesús es el ejemplo. Jesús pasó por la tribulación, Él pasó la tribulación, siempre la tuvo ahí en medio de sus mismos congéneres, ahí en la misma sociedad judía. Lo resistieron, se opusieron, había una tribulación contra él, luego lo capturan y luego lo golpean y lo traicionan y lo venden y todo lo que se le vino encima. Era una tremenda tribulación y sin embargo él no se movió de su llamado a lo que Dios le había dicho, lo que leímos ahorita en Isaías 53, era su llamado, estaba él confirmado en su fe, él sabía, él es dice ahí, el autor y consumador de la fe. Él estaba sostenido en algo que no lo iba a tambalear, ni la lluvia, ni el río, ni el viento, ni nada lo iba a tambalear. Él estaba seguro a lo que tenía que hacer. Cuando está en el huerto, está pasando por un tiempo de tribulación donde le dice al Padre, Padre, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Está pasando por una prueba tremenda, porque no era el hecho del dolor físico, decíamos en algún momento, sino era el hecho de que iba a apartarse por un tiempo breve, pero para él era grandísimo esa comunión con el Padre al absorber los pecados del hombre. Iba a ser una gran tribulación. Esa tribulación no es comparable con cualquier tribulación que nosotros pudiéramos tener. Entonces, aquí el apóstol está diciendo, yo mando a Timoteo para confirmarlos, para exhortarlos, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Que nadie se inquiete, y yo te lo digo esta noche, y al que esté oyéndolo y al que esté viéndolo, que nadie se inquiete por las tribulaciones. Nadie se inquiete por las tribulaciones. Te lo voy a decir la tercera vez. Que nadie se inquiete por las tribulaciones. Si tú estás en la roca, la casa no se va a caer. Amén. Ok. Porque vosotros mismos sabéis. Y me encanta lo que dice. Porque para esto estamos puestos. O sea, híjole, suena así muy charro. Para esto estamos puestos. O sea, para esto nacimos, ¿no? Y me gusta cómo lo está diciendo. Dice, para esto estamos puestos, para esto fuimos hechos, por eso estamos en el mundo. Vamos a vivir tribulaciones, no porque nos guste, sino es lógico que nos va a haber tribulaciones. Es lógico que va a haber oposición. Es lógico que van a llegar a las puertas nuestras ataques. Es lógico eso, no te asustes. Mentira cuando te dicen, ya te hiciste cristiano. No, hombre, un cambio de vida padrísimo, vas a orar, tú vas a pedir, declaras y todo sucede. O sea,
no estamos diciéndolo bien, no estamos diciendo la verdad, estamos como enrollando a la gente como si fuera una mercancía, como si fuera un mercado, como si fuera, espérame, no podemos decir eso así nada más. Es verdad, pero no es toda. No es toda. A veces Dios contesta a su manera. ¿Sí me entiendes eso? No como tú quieres, ni cuando tú quieres. A veces Dios contesta a su manera y tenemos que entenderlo. Y el apóstol lo dice en 2 Corintios capítulo 12, le he pedido a Dios 3 veces que me quite este aguijón de parte del diablo y no me lo ha quitado. Pues ok, entonces es la tribulación, es la aflicción, pero que no te tambalees por eso, porque para esto estamos puestos. Lo que entiendo en esta parte es, tú estás preparado para aguantar vara. Hello. Para esto estamos puestos. O sea, cuando tú recibiste a Cristo, Dios no nomás te salvó, te equipó para aguantar vara. Te va a equipar para soportar, para resistir y para vencer. Y entonces, versículo 7, porque también estando con vosotros os predecíamos. Esa palabra es otra palabra de este capitulito nada más. La palabra os predecíamos, se los dijimos, te lo dije. No me salgas con que no te dije. Me encanta eso, se los predecíamos. Y eso va van 2 cosas aquí de por medio. Una es, se profetizó. Esa es una. Y la otra es sentido común. Va a haber una reacción, no te preocupes, nosotros sabemos. ¿Qué haces tú cuando prendías esos cohetes de niño en Navidad? Los prendías, los aventabas, ¿y qué hacías? Porque tú presentías que ya iba a tronar el cohete. Bueno, eso es lo que pasa, alguien recibe a Cristo y no, me voy a llegar a la casa y le voy a decir, y tú lo que haces es, ¿por qué? Porque va a llegar a su casa, le va a decir a la gente, ya me convertí. Va a explotar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que nos pasa a nosotros. Y sí, igual un cohete, mecha corta, mecha larga, no importa. Tú ya le dijiste y el otro va a llegar a su casa y le dice, bueno, tranquilo, nomás llévatela tranquila, porque tú ya viviste eso, tú ya sabes lo que significa cuando llega alguien a su casa y decir, recibí a Cristo, ya me convertí, no hombre, ahora, y ¡pum! La explosión. La explosión. Y así fue. Entonces se los predecíamos que íbamos, se incluye, a pasar tribulaciones, como ha acontecido. Se los dijimos. Les dijimos que íbamos a pasar por tribulaciones. Estaban advertidos. Nosotros, dice ahí, tuvimos la experiencia de Tesalónica. Ahí en capítulo 16 te vas a dar cuenta cómo nos fue. Nos persiguieron, se los dijimos, así como nos agarraron a nosotros. Ahorita está muy tranquilo, ahorita está muy padre, ustedes se han entregado, qué bueno, pero prepárate porque viene. Va a venir, se los predicimos. Va a suceder. ¿Sí? Que íbamos a pasar por tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Ahora tú vete al capítulo 14 de Hechos. Ve nomás al capítulo 14 de Hechos, versículo 22. Y esta es una frase que yo la viví, la he vivido en carne. Y sé que a lo mejor hay unas más grandes todavía en cuanto a grados de tribulación y aflicciones. Creo que cada quien tendrá sus propias historias, pero aquí dice algo muy interesante. Versículo 21, después de haber salido, dice aquí, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y dice aquí versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Cuando viene la persecución, cuando viene la tribulación, cuando viene la angustia, una de las cosas que quiere el enemigo es que sueltes la fe. Es que te salgas de tu terreno de fe. Es que pienses de que Dios no te va a ayudar, no te va a sacar adelante. Es que Él quiere que dudes de su fidelidad. Te quiere sacar de ese territorio. Dice, pero aquí dice, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, diciéndoles
es necesario. Hay varias cosas en la Biblia que Dios nos dice es necesario. Una vez le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Era necesario, es necesario. Y cuando dice es necesario. O sea, así está la cosa, es necesario. Y aquí dice, es necesario que a través de una o dos tribulaciones, ¿verdad? ¿Así dice? No, ¿verdad? Te está poniendo la cuchara grande, te está diciendo a través de muchas tribulaciones, de todo tipo, sabor y color. A través de muchas tribulaciones. ¿Por qué las tribulaciones? Mira, la mujer tiene algo que Dios diseñó para que cuando está por dar a luz le duele y manda señales de alarma. Y una de ellas son las contracciones. Y esas contracciones son insoportables. Yo no las he vivido, pero tengo una persona que me las platica muy de cerca. Y me ha tocado estar cerca, que cuando las tiene me dice, por favor salte del cuarto. O sea, porque son insoportables las contracciones. Son tribulaciones. Son dolores de parto. Pero cuando nace el bebé, se fue la tribulación. Y aquí está diciendo que por medio de muchas tribulaciones entramos al reino de los cielos. Es como el bebé que para poder entrar a este mundo tiene que pasar por una serie de contracciones y momentos de angostura, donde pasa y es un momento donde quiere seguir adentro, pero tiene que salir. Y entonces en el proceso finalmente nace en este mundo. Bueno, nosotros como cristianos, Dios nos ve a nosotros que pasando por muchas tribulaciones, nos mete en un proceso de tribulaciones que son como contracciones que nos llevan a entrar al reino de Dios. ¿Y qué es eso? Llevamos este proceso a conocer más de cerca la fidelidad de Dios, a conocer quién es Él, a saber que Él nunca nos va a dejar, a vivir en esa dimensión de su reino, que existe ese reino, pero tienes que pasar por muchas tribulaciones para poder entrar a ese reino. Jesús pasó por todas esas tribulaciones para que venga su reino. Esta semana estamos celebrando Semana Santa, pero Él padeció todo tipo de tribulación y estando en la cruz, por medio de la tribulación más grande, de la traición de sus amigos, la venta de Judas que vendió a Jesús por 30 monedas, la burla de su propio pueblo, el grito que decían crucifíquenlo, la manera en que ellos decían se logró nuestro objetivo de quitar a este hombre de la faz de la tierra, y verlo solo y abandonado en la cruz del Calvario y absorbiendo el pecado del hombre, los cielos se entenebrecen. Estamos hablando de las tribulaciones más espantosas de toda la historia de la raza humana, se concentraron en la vida de una persona llamada Cristo. Y a través de muchas tribulaciones entró al reino de los cielos. Y Dios le dio un nombre que es por encima de todo nombre y lo colocó a la diestra de ese reino. ¿Estamos viéndolo? Bueno, nosotros ni a los talones le llegamos en cuanto a las tribulaciones, comparándonos con Él, que nuestras tribulaciones aquí son temporales, pasajeras. Y con todo respeto lo digo, y yo sé que algunos sufren y algunos que están oyendo están diciendo, pues no sabes lo que yo estoy sufriendo, te cambio mis guaraches por los tuyos para que veas lo que yo sufro. Y yo te puedo decir, tienes toda la razón y lo digo con mucho respeto, pero te digo esto, no son comparables. No son comparables a lo que padeció Jesús. Y sin embargo, las que Dios nos concede vivir aquí en la tierra, que son necesarias, nos van a llevar a cruzar el umbral para entrar al reino de Dios. Entonces, aquí lo está diciendo el apóstol. Entonces, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si habláramos de las pláticas que hemos estado hablando del reino de Dios, este es un versículo indispensable.
¿sí? Para entender cómo es que entro al reino de Dios. Ayunando, orando, ¿sí? Son como situaciones de las cuales tú te estás diciendo, ¿cómo le hago para poder entrar al reino? Dando diezmos. ¿Cómo le hago entrando al reino? Visitando enfermos. ¿Cómo le hago para entrar al reino? Y que te dijeran, por muchas tribulaciones es la mejor manera para entrar al reino. Pues no creo que haya muchos candidatos que quieran esa metodología. Buscamos otras opciones y otros caminitos, pero ese es uno de los requisitos. Volviendo a 1 Tesalonicenses 3, versículo 5 dice: por lo cual también yo, vuelvo a decirlo, no pudiendo soportarlo más. Estás hablando de casi la angustia de un padre, la desesperación de saber la condición de sus hijos. No lo podía soportar. Y cuando te dice no lo puedo soportar, es un dolor, es una aflicción. No duerme, está pensando, dándole vueltas. ¿Cómo estarán? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le haremos para ayudarlos? ¿Qué hay que hacer aquí? No lo soporto más. Es un peso muy grande, es una angustia, es un peso. No pudiéndolo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. A Pablo le interesaba, claro, la vida de ellos, pero le interesaba, ¿están de pie en la fe o no? ¿Están aún arraigados a la roca que es Cristo o no? A él le interesaba eso. ¿Sabes por qué? Porque él veía futuro. Si ellos se sostienen firmes, la obra de Tesalónica prospera, y de Tesalónica invadimos Europa y se salvan más almas. Pero si ellos caen, no vamos a poder avanzar el evangelio. No podemos continuar. Y lo que se prueba es tu fe. La fe es probada. Está pasando por prueba nuestra fe. En muchas áreas nuestra fe está siendo probada. Y lo que no podía soportar Pablo era que estos se cayeran de su fe. Entonces, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador. Aquí sabía que el diablo existe. Y mi amado, aquí en esta iglesia hablamos del diablo. No lo exaltamos, pero hablamos de él, para que estés alerta que el diablo existe y que está trabajando y nos está atacando a todos, empezando por el pastor. Y si a mí me pegan, pues pon tus barbas a remojar. Por ahí dice un dicho, ¿verdad? Entonces, el tentador, está hablando aquí el apóstol Pablo, lo habló en el capítulo anterior, porque Satanás le impidió llegar a Tesalónica. Aquí está diciendo, yo sé que el enemigo lo que quiere es venir a tentarlos para que ustedes suelten esa fe. Viene a tentarlos el tentador. Es una coqueto, pues el tentador, ¿cuál es su función? Tentar. No viene a probar. Dios es el que prueba, pero el tentador es el diablo. Y el tentador es el que busca tumbarnos. El que nos prueba busca progresarnos. Ahorita vas a ver, Dios busca que crezcas por la prueba, pero el tentador quiere que repruebes por la tentación. Entonces aquí dice, yo tenía eso, quería saber de su fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo haya resultado en vano. Él sabía que el diablo regresa para devorar la obra, para robar la semilla, para que no creas y no te salves. Él sabía que el tentador viene para tentar. Y cuando hablamos de tentación, abarcaría toda la gama habida y por haber que tú te puedas imaginar. Tentación en el área de tu fe en la palabra, tentación en el área de congregarte, tentación en el área de convivir con tu prójimo y de no perdonarlo o de perdonarlo, tentación de traicionar a los demás a fin de que te salves tú, tentación en el área sexual, tentación de divorciarte, tentación de adulterar, tentación. Viene el tentador a tentar, y lo que él quiere por medio de la tentación es sacarte del terreno de la fe. Y el apóstol Pablo dice, no, yo quiero que estén firmes en la fe y que estén alertas cuando venga el tentador, sepan resistirlo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de ustedes. Esa es una. Pero la casa sobre la roca también iba a ser tentada. No nomás la casa sobre la arena, esa se cayó, pero la casa sobre la roca iba a ser tentada. Y Jesucristo, cuando muere en la cruz, nos da a nosotros por su sangre ahora una ciudadanía
que nos distingue, y el diablo quiere quitarnos esa ciudadanía, pero nosotros no se la vamos a entregar, es nuestra, ya está integrada a nosotros. Dios ya nos salvó, Dios ya hizo su obra en nosotros. El diablo va a querer venir a robar eso y a tentarnos a nosotros con que Dios dijo. Le dijo ahí a Jesús cuando fue al desierto, con que Dios dijo, convierte las piedras en pan. O sea, vete a lo indispensable de tu físico. Y Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, Jesús lo llevaba siempre al terreno de la fe. El diablo decía no, y luego decía tírate, porque está escrito. Él va a usar la Biblia para tratar de torcerla y usar para maneras de, con su tentación, tumbarte, sacarte del terreno de la fe. Y Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios y solo a Él adorarás. Y luego por ahí le enseña todos los reinos del mundo y los seduce y utiliza hechizos o magias. Yo no sé cómo le haría para mostrárselos en un instante a Jesucristo, los reinos del mundo, que Él puede hacerlo de una manera hechicera, puede hacerlo. Y Jesús está delante de un demonio de hechizo y le está diciendo, todos estos reinos te daré si te postras delante de mí. Lo quiere sacar del terreno de la fe. Y Jesús dice, no, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y se fue el tentador por un tiempo, dice ahí. Entonces, si a Jesús lo tentó, a nosotros también. Y debemos de estar firmes, todos. Y si te estás tambaleando, nomás checa tus cimientos. Aquí dice, fue Timoteo a confirmarlo y a exhortarlo en cuanto a su fe. A veces necesitamos ese mensaje que nos confirme y que nos exhorte en cuanto a nuestra fe. A veces los domingos tenemos reuniones donde el Espíritu Santo, la palabra que nos está dando, es solamente una revisión de dónde estamos parados. Es una revisión dónde estoy parado, si estoy en la fe o no estoy en la fe. Versículo 6. Ya habían enviado a Timoteo, les está diciendo, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, eso de que ya no podía soportarlo, ahí descansó el apóstol. Dijo, ya estoy más tranquilo. De que me confirmó, fue y los vio. Yo esperaba lo peor, que con poca persecución ustedes ya se habían desanimado, ya habían regresado al mundo, ya habían perdido todo el entusiasmo. Pensaban de que sus oraciones no habían sido contestadas, que Dios no estaba con ustedes. Empezaron a cuestionar la palabra, a cuestionar la fe. Empezaron a decir, no, pues es que Dios no está aquí, vámonos a otro lugar. Y esa era la preocupación del apóstol. Pero ahora regresa Timoteo y dice, no, están más firmes que nunca. Están firmes en la fe. Cuando regresó Timoteo, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. O sea, ustedes no se han desanimado, ustedes siguen adelante. Lo más importante es eso. La mujer samaritana, cuando recibió el mensaje de Cristo, corrió al pueblo a decirles, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Y fueron todos a verlo y lo encontraron ahí en el pozo de Jacob. Y ya cuando lo encontraron y lo oyeron, volvieron con ella y le dijeron, ya no solo creemos por lo que tú nos has dicho, sino que nosotros mismos creemos que Él es el Salvador del mundo. O sea, los samaritanos habían primero visto a ella como la mensajera, pero cuando ya tuvieron el encontronazo con Cristo, ya no se fijaban en ella nada más, sino ahora estaban poniendo sus ojos en Cristo. Y el apóstol Pablo, una de sus preocupaciones es que como Pablo no se reportaba y Pablo no los iba a ver y Pablo no esto y Pablo no lo otro, lo primero que ellos como recién naciditos estaban enfocados en Pablo. Y Pablo tenía la preocupación, como no me estoy presentando y no los estoy visitando y no estoy ahí con ustedes, tengo temor que su fe en Cristo desaparezca. No era su fe en Pablo, era su fe en Cristo. Pero cuando regresó Timoteo y le dice, ¿sabes qué? Esta gente está creciendo en la fe y en el amor. Y te mandan saludar, por cierto, pero ellos están conectados con Cristo. Están poniendo sus ojos en el Señor. Están confiando. Y eso le dio un gran alivio al apóstol.
Versículo 7. Y por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, o sea, también les está diciendo, oye, estoy como Cuauhtémoc, ¿verdad? Como que le están quemando los pies a él, y el otro dice, dile dónde está el tesoro. Pues ¿cómo que? Pues yo qué, estoy en un lecho de rosas o qué. Yo también, le está diciendo, yo también padezco necesidad y aflicción. Fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Nos consoló saber que están firmes en la fe. Nosotros tenemos unas historias increíbles de un pueblo que estuvimos ministrando, donde la gente que recibió a Cristo, se desató la persecución ahí en el sur de México contra ellos porque había entrado el evangelio. Habían empezado a leer la Biblia. Empezaron a correrlos. Al que quedaba al frente era una de las personas de las cuales yo dije, se le va a dejar venir todo, porque estaba en el mero centro de las responsabilidades del pueblo. Y Dios lo tocó a él, y era una persona conocidísima. Era maestro en uno de los colegios de ahí, era el responsable, por decir ahí. Pero cuando él se convierte, se le dejó venir todo. Y vimos la persecución, lo corrieron del trabajo, le cerraron la panadería, le cerraron la carnicería, la gente ya no le vendía comida, lo empezaron a segregar, lo empezaron a hacer a un lado. Y él vivía difícil, se vino a vivir con nosotros por unos meses. Y luego lo estuvimos afirmando, volvió a su pueblo, volvió, era su vida, su trabajo. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para correr? Todo se le había volteado a ese hombre, todo se le había volteado. Y nuestra preocupación era que no permaneciesen en la fe, que dijeran, mira, mejor no, porque hubo otros amigos de él que se convirtieron, y a la hora de la prueba, a la hora que sus papás se les pusieron duros, dijeron, no, mira, mejor no, mejor nosotros ya no nos vamos a congregar, no queremos problemas. Ya nos llegaron a la casa, ya nos amenazaron, y que iban a mi papá tampoco le iban a comprar ahí su comida, porque tenía una barrotería, y entonces no queremos, mejor no, y se fueron para atrás, Eran dos hermanos, uno era homosexual y fue liberado y fue transformado, y con todo el milagro, por la presión social, los papás dijeron, no, no, mijito, tú tienes que seguir acá con nosotros, como va toda la manada, aquí también tú. Pues se quedó con ellos. Y el otro hermano, un día, en poco tiempo, menos de un mes, cuando dejó todo, cuando dejó la fe, cuando regresó a las cosas antiguas, en poco, casi un poquito más de un mes, en la carretera de Cuernavaca, ahí a ese pueblo de Acatzingo, venían tomados, se volcó la camioneta y se mató. Y cuando se mató, los papás, ahora sí, nos llamaron y nos dijeron, pueden venir por favor, porque nos dimos cuenta que estaban caminando con el Señor. Y nosotros los corrimos, los empujamos, los alejamos de las cosas de Dios y nos arrepentimos. Por favor, vengan. Así es que esas eran las grandes preocupaciones. Cuando hay presión, cuando hay la persecución, la gente pierde piso y pierde lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pero nos gozamos, han pasado los años y nos gozamos de que ahí está Martín Cabañas, firme en la fe, al frente de 5 obras ahorita, o no sé cuántas obras. Tiene una que se llama con los Popolocas, es uno de los grupos étnicos de México más pobres. Y ya les hicieron una planta de agua tratadora ahí. El hermano Wayne compró toda la procesadora, y ya es una revolución, un sitio que cuando llegaron los mismos tlaxcaltecas y los indígenas, cuando llegaba Cortés, decían, esos son los intocables, como en la India, esos ni los toques, no, se mueren solitos, déjalos. Y por 500 años habían estado ahí abandonados. Y Martín agarró el torito por los cuernos y fue con ellos, y ahora ya tienen su tratadora de agua, ahora ya toman agua, ahora agua limpia. Ellos tomaban agua chocolate, agua lodo. Y eso nos trae un gozo a nosotros, una alegría, porque están firmes en la fe y en el amor. Sí. Versículo 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes. Esta es una palabra tremenda. Ahora vivimos si vosotros estáis firmes en la fe. Fíjate qué profunda esta declaración. Ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor.
Nos da vida saber que están en la fe. Es muy profunda esta frase. Podríamos llevarnos un buen rato hablando de esto. Ahora vivimos porque vosotros estáis firmes en el Señor. Nos gozamos. Mi hijo iba cruzando un puente el día del tsunami allá en Japón. Iba manejando el carro, iba con un amigo, iban cruzando un puente colgante en la bahía de Tokio cuando se dejó venir el terremoto de 9 grados allá, el 11 de marzo del 2011. Y vieron la torre de televisión más alta de Japón y vieron los edificios, cómo se torcían. Y el que iba en el carro decía: es el fin, nos vamos a morir todos, se va a caer el puente. Y el puente chicoteaba y ellos estaban así, y él le decía: cálmala, espérate. Y estaban más viendo y no sabían qué hacer. El puente estaba chicoteando, los edificios se estaban torciendo, era como que ya, ahora sí se va, no más falta que se colapse. Pero cuando y no se cayó, ahora vivimos porque están firmes, porque no se cayó. ¿Sí me entiendes esto? Y a veces así nos pasa, que estamos en un hilo y está ya se acabó esto y ay, qué bueno que no pasó nada. Como que respiras y ahora sí ya puedo vivir. Es lo que le pasó aquí a Pablo. Los vio que estaban a punto de colapsarse y no se cayeron. Dijo: ay, gracias, Señor, ahora sí ya puedo descansar. Versículo 9: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? ¿Cómo agradecerle a Dios por esta fe que tienen? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios. ¿Cómo agradecerles por los brincos de alegría cuando nos llegó Timoteo con la noticia de que están firmes en la fe, de que a pesar de las tribulaciones y la persecución y la oposición, no se han desanimado, no se han dado un paso atrás, sino al contrario, se han mantenido firmes y al contrario siguen predicando el evangelio y hasta acá nos llega? ¿Cómo no nos vamos a dar de brincos de gozo de que siguen firmes esa obra que estaba a punto de morir? Está viva, está viva, está pegando de brincos de gozo. Nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Versículo 10 dice: orando de noche y de día con gran insistencia. Y no creo que esté exagerando, está hablando en serio. Estaba oyendo un mensaje de un africano que son de Kenia, y estaba mencionando algo tan fuerte que decía: llegaron unos misioneros coreanos y estábamos ahí orando y pues, seguimos orando y terminamos nuestra oración. Y él seguía orando, y él seguía orando, y él seguía orando, y ya nos queríamos ir, y él seguía orando, y orando, y orando. Y dijimos: pues nos vamos a ir. Y la cosa estaba en que le pregunta al pastor de él, le dice: oye, no sé si se quiere. Dijo: no, es que él ora 5 horas. Él ora 5 horas. Dice: yo oro nomás 3, pero él ora 5. No le llego todavía, pero él ora 5 horas. Y nosotros 2 minutitos, 5 minutitos, 10 minutitos, 1 hora. Y di que te fue bien. Y no le damos el tiempo a la oración. Y aquí está diciendo el apóstol: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falta de vuestra fe. ¿Sabes por qué dice completemos lo que falta de vuestra fe? Porque está diciendo: la fe de ustedes está orando porque nos quieren ver, y nosotros queremos verlos a ustedes. Nos vamos a ver y queremos que cuando nos vean, esa oración que tuvieron ustedes, que quisieron ver nuestros rostros, se cumpla. Y cuando nos vean digan: wow, Dios contestó nuestra oración. Lo pudimos ver, oramos y Dios nos concedió volverlos a ver. Gloria a Dios por ese detalle. Y eso es lo que él dice: yo quiero que su fe se complete. Cuando están orando y están orando para encontrarse con nosotros y nos van a ver, se va a completar su fe. Y eso es lo que Dios quiere también. Hay oraciones de algunos de ustedes que están orando
y nosotros oramos para que esa oración se cumpla en sus vidas. O sea, es un respaldo de oración. ¿Sí me explico? Lo compararía como el chúnel que está debajo de Inglaterra y Francia, debajo del Canal de la Mancha. El chúnel es un túnel que hicieron los ingleses por un lado y los franceses por el otro. Unos tornillotes grandísimos, unas máquinas inmensas, donde ahora hay un tren que pasa de lado a lado, conecta Europa con Inglaterra, por debajo del mar. Se fueron abajo del lecho marino, todavía varios metros abajo, hicieron el agujero y conecta por abajo Francia con Inglaterra. Y cuando lo estaban haciendo debajo de la tierra, de un lado estaban haciendo ese tornillo es un barreno, y del otro lado estaba el otro barreno. Y hay una fotografía donde cruzan, donde se conectan los ingleses y los franceses, y están dirigidos por rayos infrarrojo y una serie de medidas y todo, y calculadamente los dos túneles se conectaron. Y cuando rompen abajo del mar y se conectan los dos, se ve una bandera inglesa que cruza por entre las piedras al otro lado, y una bandera francesa, un brazo francés pasa la bandera francesa al otro lado, y ahí se conectan. Y entonces siguieron haciendo y ahora ya pusieron las vías, y ahora ya está el tren, y ahora tú puedes viajar debajo del mar desde Inglaterra hasta Francia. Ya no tienes que pasar por encima. Esa es la oración que a veces necesitamos nosotros hacer por otros. Tú traes una petición y nos las dices, nosotros tomamos parte de la carga y otros también, y nos ponemos a orar, y tú estás barrenando por un lado y nosotros estamos barrenando por el otro, y va a llegar un momento donde se completa tu fe. ¿Sí me entiendes esto? Se completa esa fe que tú te hacía falta, se completa, nosotros participamos con eso. Y a veces yo necesito tus oraciones, es que no me dejes solo, yo necesito tu oración también para que también la mía se complete. ¿Sí estamos? Ok, ya estamos terminando. Versículo 11 dice: mas el mismo Dios Padre, Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Está pidiendo eso: Señor, concédenos caminar en la dirección hacia ellos. Y el Señor os haga crecer. El que nos hace crecer es Dios. 1 Corintios capítulo 3 lo dice. El que da el crecimiento es Dios. Uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Aquí estamos hablando de la palabra y estás oyendo la palabra, y qué bueno que estás recibiendo, pero el que da el crecimiento, esa semilla en tu vida, es Dios. ¿Sí? Y aquí está diciéndole el apóstol en una oración. Es una oración por la iglesia de Tesalónica. Esta es una oración del versículo 11 al 13. Dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. O sea, Dios quiere que crezcamos en el amor. Dios quiere que crezcamos en el amor. Algo por ahí está dejando entrever el apóstol, que probablemente por las tribulaciones el amor se estaba apagando. Dice ahí Jesucristo que en los últimos tiempos el amor de muchos se apagará. Así dice. Y en otra parte dice: y cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe? Lo pone como una pregunta. ¿Y por qué lo dice? Porque seguramente que en los últimos tiempos, y esta es la carta de los últimos tiempos, está diciéndonos de que el amor va a ser probado. El amor matrimonial, el amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo, el amor hacia sí mismo. Ese amor va a ser probado en los últimos tiempos como nunca antes. Se está desatando una oleada de ateísmo, donde se está invitando a la gente a pasar al frente, no a recibir a Cristo, sino a renunciar a creer en Dios. Ahora están haciendo congresos en Estados Unidos, los ateos, donde convocan a jóvenes en las universidades y luego hacen un llamado, después de exponer su teoría y sus doctrinas ateístas, a que pasen al frente para renunciar a Dios. Están haciendo una mofa de lo que los cristianos estamos haciendo. Nosotros hacemos un llamado para que reciban a Cristo. Ellos están haciendo un llamado para que renuncien a Cristo y a Dios. Lo están haciendo.
ahorita, en estos tiempos. Entonces el amor de muchos se está apagando. Se está apagando. La epidemia de divorcios, la epidemia de adulterios, todo eso es una muestra de que el amor de muchos se está apagando. Y el apóstol está diciendo: yo ruego que crezca y abunde entre ustedes y en todos nosotros el amor. Versículo 13: para que sean afirmados vuestros corazones. Afirmados. Que estemos firmes. Tú léete primera Efesios 6, versículos del 10 y 11, 12 y 13. Y dice: para que después de habiendo acabado toda la prueba, toda la oposición satánica, ustedes permanezcan firmes. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Para que sean afirmados, permanezcan firmes vuestros corazones. Esta es una. Número 2, irreprensibles. Si hay algo que vamos a estar luchando y estamos luchando, es ser irreprensibles. Ser irreprensibles. Que no haya un área de tu vida de la cual te pueda reprender Dios, te pueda tu propia conciencia reprenderte, o te pueda reprender alguien. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. En santidad. La palabra santidad habla de una condición de dedicación moral y de una vida dedicada a la pureza. Habla de nuestro carácter bajo la supervisión de Dios. Esa es irreprensible santidad. Es el carácter nuestro bajo la supervisión directa de Dios, que está supervisando nuestras vidas. Mi amado, este es un tiro muy alto. El apóstol Pablo mismo dice: no que yo ya lo alcancé, sino que prosigo la meta. Así estamos. No lo he alcanzado, sino proseguimos a la meta. Para tener que una irreprensible santidad. ¿Por qué? Aquí te lo está diciendo: en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para que tú y yo tengamos una presencia irreprensible, una santidad irreprensible en el día de su venida, cuando Él venga con todos sus santos. Él quiere encontrar un pueblo irreprensible en santidad. Estamos siendo probados, mi amor. El tentador está tentando. Estemos conscientes. El apóstol Pablo lo sabe y tú esta noche lo sabes. Pero Jesús vino a eso, a librarnos del pecado, a librarnos de la muerte y a librarnos del diablo. Y nos ha dado el poder para vencerlo. ¿Sí? Esta es la tercera carta, la tercera letra, número, capítulo de Primera de Tesalonicenses. Y en las tres aparece la venida de Cristo. Fíjate, en el capítulo 2, versículo 19, dice: no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Ahí está hablando de la venida de Cristo. Capítulo 1 vuelve a hablar de la venida de Cristo. Aquí la primera mención en el capítulo 1, versículo 9, dice: para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estamos esperando de los cielos a su Hijo. ¿Qué quiere decir? Que viene Jesús. En cada capítulo de este libro de Tesalonicenses habla de la inminente venida de Cristo. Esto fue escrito hace 2000 años. Imagínate que estamos más cerca que nunca. Jesús viene. Vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar. Si hay alguien aquí que necesita orar para librarse del tentador, que necesita orar para que sea irreprensible en santidad, que necesita orar para crecer en el amor y en la fe, que está pasando por una prueba de tribulación, ahorita es cuando. Y el único que nos puede ayudar es Jesús. Por eso vino y lo celebramos en estos días, recordando su sacrificio en la cruz. Señor, esta noche venimos ante ti a darte gracias por tu sacrificio en la cruz. Venimos a pedirte perdón
de nuestros pecados, a decirte gracias por tu sangre preciosa. Señor, pedimos que tú, así como dijo el apóstol Pablo, que oraba de noche y de día, para que pudiéramos crecer en la fe y en el amor y ser irreprensibles en santidad, para estar listos a la venida inminente tuya. Señor, en el nombre de Cristo, que ninguno de los que estamos aquí hoy perdamos tan bella y tan valiosa salvación. Señor, líbranos del tentador que viene a tentarnos, que viene a tambalearnos en la fe. Que permanezcamos confirmados en la fe, firmes en la fe, en el nombre de Cristo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude. Y si alguno no es salvo en esta noche, te animo a que confieses delante del Señor tus pecados y también confieses el nombre de Jesús, quien salva, y decirle: Señor Jesús, ven y sálvame, ven y borra mi iniquidad, borra mi pecado con tu sangre. Ven a mi corazón, invítalo y dile: ven a mi corazón, Señor Jesús. Y te doy gracias porque tú resucitaste y tú vives para siempre, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias que has hecho todo para que nosotros tengamos esta riqueza, este tesoro de la vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Nos veremos Dios primero este próximo domingo, ¿sí? Sábado, reunión de oración a las 7. Seguimos orando. Y el viernes tenemos reunión de oración. ¿No va a haber reunión de oración? Creo que ya habíamos hablado. No va a haber casa de oración, no va a haber reunión de oración, que usualmente el primer viernes de cada mes lo hacemos. Lo estamos corriendo para el siguiente viernes, por razones de que mucha gente está saliendo. Entonces, por esa razón nosotros estamos ahí. El sábado sí vamos a tener la reunión de oración. ¿Sí? Nuevo horario, gracias por recordarme, Rosario. El horario del domingo se corre 1 hora, se va a adelantar 1 hora, ¿sí? Entonces el próximo domingo nos vemos aquí. Sí, creo que se corre.